Padre amado, Señor, te damos tantas gracias, Dios, por este tiempo en el que nuevamente nos permites estar reunidas, Señor, para honrar y glorificar tu nombre. Te pido, Señor, que sea tu Santo Espíritu el que dé dirección a este estudio. Te pido, Señor, que seas tú en mí, Señor, que toda palabra que tú quieras hablar a nuestro corazón, Señor, venga de ti, Padre amado. Señor, yo te pido por cada una de mis hermanas que hoy han dispuesto este tiempo para ser edificadas en tu palabra, Señor. Te pido que pongas corazones receptivos, Señor, a todo lo que tú hoy nos quieres decir. Te damos las gracias, Señor, porque nos permites, Señor, seguir aprendiendo cada día más de ti y que, Padre, todo lo que hoy aprendamos se quede en nuestro corazón y sea puesto por obra en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, amadas, pues el tema del día de hoy es, ¿se acuerdan que la vez pasada vimos unos versículos de promesas? Hoy vamos a ver otra vez unas promesas de Dios para nuestra vida. Y el título es ese, promesas de Dios para tu vida. Y vamos a ver específicamente el Salmo 23, como ahí hay, como David ahí manifiesta muchas cosas que conoce de Dios, porque sabe que Él ha prometido muchas cosas a su vida. Pero bueno, para iniciar el estudio, vamos a comenzar viendo o entendiendo qué es una promesa. Y la palabra promesa en el griego, que es evangelia, significa anuncio por información, asentimiento, promesa, específicamente seguridad divina de algo bueno. Mensaje, promesa, prometer. Y bueno, comparándolo un poquito con un concepto más general, más de un diccionario común, nos dice el significado es ofrecimiento solemne que hace una persona de cumplir con rectitud y fidelidad un determinado deber, empleando para ello una fórmula fija. Entonces, pues bueno, más o menos se relaciona. La gran diferencia es que en el primer concepto está hablando de la divinidad, de la promesa que Dios hace para nuestras vidas. Entonces, imagínense, pues qué grande y qué hermoso saber perdón, que Dios nos ha hecho promesas a nuestra vida y que como Él dice en su palabra, esas promesas que vienen de Dios, Él las va a cumplir. Vamos a leer ahorita unos versículos que nos hablan de lo que representa esas promesas de Dios para nuestra vida. Y bueno, para iniciar con el estudio, vamos a leer primeramente, y les voy a pedir que me ayuden a leer Hebreos 10:23. Deuteronomio 7:9 y Números 23:19. No sé quién, quieren que yo les diga quién me ayuda o ustedes levantan la mano. No sé, como ustedes me digan. ¿Nos podrías volver a repetir los versículos, por favor? Los que vamos a leer ahorita son Hebreos 10:23, Deuteronomio 7:9 y Números 23:19. Estos versículos nos hablan de qué significan las promesas de Dios en nuestra vida. A ver, Vicky, ¿nos lees, amada, Hebreos 10:23? ¿Alguien que nos quiera leer Deuteronomio? ¿Qué hace por ahí la mano? Anaí, ¿nos ayudas, amiga? Y Números 23:19. Bere, porfa. Y ahorita Carmen nos lee Salmos 23. Bueno, entonces vamos a empezar. 10:23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Entonces, este versículo nos habla de la fidelidad de Dios, de que cuando Él cumple algo a nuestra vida, cuando Él promete algo para nuestra vida, Él lo va a cumplir. Dios no va a mentir jamás, ¿no? Y Dios jamás va
va a pasar por alto las promesas que ya Él ha hecho. Entonces eso a nosotros nos tiene que llenar de seguridad de que todo lo que está escrito en la palabra de Dios se va a cumplir y que muchas de esas cosas que son para nuestra vida, Dios las está haciendo y en su momento Él nos va a permitir que las podamos vivir también en esta vida y también en la vida venidera, ¿no? Cuando estemos en su presencia, que creo que esa es la promesa más hermosa y como que va a ser esa parte de la culminación de todo este andar, ¿no? Que a veces es difícil porque seguir a Cristo implica muchos sacrificios y muchas cosas que solamente la gente que ama, que conoce a Cristo puede entender y vivir. Sin embargo, a veces a pesar de toda esa aflicción, nosotros podemos descansar en estas promesas, porque Él ha dicho, por ejemplo, ¿no? Que somos bienaventuradas cuando si alguien nos vitupera o nos persigue o nos ofende por causa de que nosotros prediquemos el Evangelio, dice que somos bienaventuradas y bendecidas, ¿no? Esa es una promesa, por ejemplo. Entonces, vamos ahorita a ir viendo qué otras promesas Dios tiene para nuestra vida y la importancia de estas. Y ahora sí, Deuteronomio 7:9. Conoce Amiga. pues, Perdón, que si puedes dejar entrar a una persona a la reunión. Entran automáticamente, ¿no, amiga? Creo que entran en automático porque no, o sea, no tengo así como... sí, está configurada para que cualquiera pueda Ya entrar. nada más con que dé clic en el enlace, entra en Que le van a automático. intentar. ¿Sí Bueno. pudo entrar ya? ¿Sí? Bueno, ok. Entonces, números 23, Ya, 19. Deuteronomio 7:9. ¿Va? Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Dios va a guardar sus promesas y las va a cumplir. Y esta promesa pues encierra otra promesa más, ¿no? Que es la bendición de que no solamente estas promesas son para ti, sino para tu descendencia. Y dice, solamente tienes que amar y guardar los mandatos de Dios, ¿no? Entonces, imagínense qué cobertura nosotros tenemos hacia nuestra familia, hacia quienes amamos, cuando nosotros somos obedientes a lo que Dios nos dice. Entonces, ahora en números 23, 19. Sí, amiga, número 23, 9. Porque 19. 19, ok. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará. Habló y no lo ejecutará. Que todas las promesas de Dios las va a cumplir, ¿no? Porque aquí nos dice, Él dijo y no lo hará, Él habló y no lo ejecutará, todo lo que Dios ha prometido para nuestra vida, Él lo va a cumplir. Por eso es que nosotros tenemos que, debemos de tener paz y descanso en esas promesas de Dios, porque son las que nos alientan, son las que nos animan, son las que nos motivan, son las que nos consuelan a seguir adelante, aún en esta vida que tiene tanta adversidad, ¿no? Lo dice en el Evangelio de Juan 16:33, en este mundo van a tener aflicción, pero tenemos que confiar en Dios porque Él ya venció al mundo. Entonces, parte de la vida es ese sufrimiento y esa aflicción, pero al final Dios nos va a dar la victoria. Esta es una leve tribulación momentánea, como dice su palabra. Y bueno, ahora sí vamos a entrar de lleno a leer el Salmo 23 para ver lo que David sabía que Dios había prometido a su vida y lo vamos a ir desglosando para compararlo con otros versículos donde estas promesas se cumplen. Y entonces ahora sí lo voy a pedir a Carmen, si nos lee todo el Salmo 23, por favor, amada. Sí, gracias. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre.
Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Pues aquí podemos ver cómo en este Salmo de David, él tenía esa seguridad de todo lo que Dios le iba a proporcionar a él. Él confiaba en Dios porque conocía a Dios, sabía cómo Dios había obrado en su vida y por eso él tenía esa certeza de que todo esto que él plasma en este salmo era una realidad en su vida, eran promesas de Dios para su vida. Y vamos a ver cómo la palabra de Dios reafirma esto que David escribió en este salmo. Y entonces el primer versículo del Salmo 23, a ver, espérenme tantito porque no encuentro cómo bajarle aquí a mí. Ya. Y el primer versículo de Salmos 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Fíjense que en esta Hola, ¿cómo estás? es Yo importante también. reconocer. ¿Sí? Cómo David de alguna manera veía a Dios en las cosas que él hacía. Nosotros sabemos que David fue pastor de ovejas y él hace una especie como de comparación, ¿no? Entre lo que él hacía con sus ovejas, con lo que él hace, con lo que Dios hace en la vida de David. Y de hecho, una figura que usa mucho la palabra de Dios para referirnos a los hijos de Dios, a quienes creemos en Dios, es justamente las ovejas. Y las ovejas sabemos que son animalitos que dependen mucho de su pastor, que son animalitos que si no se les tiene el cuidado correcto, pues se pueden morir. Así somos de frágiles nosotros, los hijos de Dios, y por eso tenemos tanta necesidad de que Él nos cuide. Entonces, en este primer versículo, David lo reconoce así, como su pastor, ¿no? Y vemos también en la palabra de Dios como hay un versículo que nos habla justo de que Dios es nuestro pastor y habla de que Cristo es ese buen pastor. Y vamos a leer Juan 10:11 y le voy a pedir a alguien que me ayude a leer Juan 10:11. Nadie dijo yo. Yo te ayudo, Pau. Hola, buenas noches. Adelante, Joyce. ¿Qué quieres? Gracias. Juan. 10:11. ¿Puedo yo, amiga? Creo que la va a leer ya, dice amiga, y tú lees el que sigue, ¿no? Por favor. 10:11, dijiste. Ajá, por favor. Ok. Dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces vemos cómo aquí Cristo está diciendo que Él es el buen pastor y literalmente Él dio su vida por nosotros, ¿no? Y aquí hay una promesa de salvación para nuestra vida. ¿Qué quiere decir? Esa promesa habla del cuidado que Dios está teniendo de nosotros a través de Cristo, a través de lo que Él hizo cuando estuvo en su ministerio terrenal y llegar al punto de dar su vida en la cruz. Entonces, esa es la promesa más grande y hermosa que un cristiano pueda tener, porque habla de la salvación y de la vida eterna para nosotros. Entonces, esa simple promesa, pero bueno, no tan simple porque no quiero demeritarla, esa promesa es basta para que nuestro ser esté siempre con gozo y siempre con alegría y siempre con entusiasmo, sabiendo que tenemos un Salvador. Con esa simple promesa, cualquier cosa que nos suceda en la vida es nada. De verdad, a veces por difícil que sea la situación que podamos estar viviendo, sabemos que tenemos un Salvador y sabemos que al final
de toda esta vida, de todo esto que vivimos, está esa promesa de vida eterna y de vida eterna y plenitud en Cristo, en la presencia de Dios. Entonces, eso ya es para tener nuestro corazón lleno de gozo cada instante de nuestra vida, ¿no? Y saber que sí, que nuestra carne es débil y que a veces tenemos aflicciones y dolor, pero Dios nos conforta, ¿no? A través de su palabra, y esta promesa es más que suficiente para echar por tierra cualquier cosa que pueda pasarnos, ¿no? Entonces, saber que tenemos un buen pastor que nos cuida, que está dando, que dio su vida por nosotros y que está haciendo todo para que nosotros podamos tener una vida plena en él, ¿no? Y de verdad que cuando nosotros somos fieles y obedientes a Dios, Dios te permite, te da también muchos tiempos de refrigerio en los que te puedes gozar, en los que puedes ver la gloria de Dios. Es ese descanso que Él te dice, ya, relájate, tranquila, aquí estoy cuidando de ti. Sí has peleado muchas batallas muy duras, pero yo las he vencido por ti, ¿no? Y eso es lo más hermoso. Entonces, pues esta es una hermosa promesa que David conocía de Dios. En el versículo 2 de Salmos 23 dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Entonces, es otra promesa. Dios es quien da el descanso, Dios es quien conforta nuestras almas, Dios es el que en esos momentos en los que uno dice, ya no puedo más, ya fue mucho, ya de verdad no puedo dar un paso más, ahí está Dios diciéndote, aquí estoy para cuidarte, aquí estoy porque yo sé que eres una oveja y que necesitas alimento y que necesitas descanso y que necesitas cuidado, y Dios nos lo da también. Y vamos a leer Mateo 11:28. Ahora sí, amada Nadia, si nos ayudas, amiga, por favor. Mateo 11:28. Sí. Dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En Cristo tenemos ese descanso. Él nos puede dar esa paz y ese confort que a veces necesitamos cuando ya nos sentimos que ya casi el agua nos llega al cuello y que no podemos más, ¿no? Entonces, es una promesa de Dios para nuestra vida y nosotros tenemos que adoptarla, apropiárnosla, decir, sí, Señor, yo sé que tú me vas a dar ese descanso. Y de verdad, cuando llega la noche y tú en oración le dices, Señor, permíteme tener un descanso pleno, permíteme que esta noche mi cuerpo tenga ese confort y pueda el día de mañana levantarme con más ánimo, con más ímpetu para seguirte sirviendo. Dios de verdad te lo da, ¿no? Y no solo es ese descanso físico, sino también el espiritual, porque al final nosotros somos seres espirituales y las batallas espirituales que no podemos ver, pues a veces son muchísimo más fuertes y más pesadas que las físicas. Y Él también nos da ese reposo, ¿no? Él también nos da ese descanso, Él también nos lleva a delicados pastos donde nos hace descansar, donde nos alimenta con palabra fiel, con palabra fresca, con palabra sana, con sana doctrina, y nos alienta para seguir adelante, ¿no? Entonces Él conoce nuestras necesidades y nos ha prometido ese descanso también. Ahora el versículo 3 dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. En esta parte estamos entendiendo cómo, además del descanso, Dios nos da ese confort, ¿no? Para nuestro corazón, para nuestra alma. Esos tiempos de aflicción en los que nos sentimos desesperadas, Dios te dice, a ver, tranquila, calma, yo estoy al cuidado de tu vida, estoy al cuidado de las cosas que estás viviendo. No tienes por qué tener ansiedad, no tienes por qué tener angustia, porque yo estoy aquí dando dirección a tu vida. Y eso debe de darnos paz a nuestro corazón. Y además no solamente nos conforta, sino que además nos da la guía para saber qué camino vamos a seguir. Muchas veces nos hemos encontrado en encrucijadas donde no sabemos
qué decisiones tenemos que tomar. Y es cuando clamamos a Dios para que Él nos dé esa dirección, porque a veces cuando tomamos decisiones en nuestra carne o poniendo primero nuestro deseo o nuestra razón, pues suelen la mayor parte de las veces salir mal, ¿no? Pero cuando las dejamos en manos de Dios, de verdad, aunque no sea lo que nosotros queremos, Él nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento porque estamos haciendo su voluntad. Entonces, a veces no es tan grato, ¿no? Porque a veces quisiéramos de verdad que eso que le pedimos a Dios nos lo concediera y fuera rápido, pero la realidad es que no es así, ¿no? La realidad es que Dios es sabio y sabe lo que es mejor para nosotros. Entonces, Él tiene cuidado de nuestras vidas, tiene el cuidado de nuestros corazones y como dice esta parte, ¿no? Él conforta nuestra alma y nos da la guía y la dirección para seguir por el camino correcto. Y en este punto vamos a leer 2 versículos. Salmos 71, 20 y 21 y Santiago 1, 5. Y le voy a pedir a Irma, que ahorita la vamos a conocer mejor porque, bueno, yo no tengo el gusto, pero ahorita nos presentamos. Y Lido, por favor, si nos ayuda con Santiago 1, 5. Hola, buenas noches. Salmo, Hola. ¿qué me dijiste? 71, 20 y 21, por favor. Salmo 71. Versículos 20 y 21. Uh-huh. Has permitido que sufra muchas privaciones, pero volverás a darme vida y me levantarás de las profundidades de la tierra. Me restaurarás incluso a mayor honor y me consolarás una vez más. De ese confort que Dios da para nuestra alma, de ese cuidado que Él está teniendo, de una, a pesar en la adversidad, Él nunca nos abandona ni nos deja, ¿no? Tiene un propósito, todo eso que Él permite en nuestras vidas. Ahora sí, es Santiago 1.5. Ana Lido, por favor. Claro que sí. Si alguno de ustedes ve que le falta sabiduría, que se la pida a Dios, pues da con gusto a todos sin hacerse rogar. Él se la dará. Él es quien guía nuestras vidas, Él es quien nos da la sabiduría. Cuando nosotros nos sentimos como con falta de sabiduría, como con falta de dirección, dice aquí Santiago, pídasela a Dios, ¿no? Y fíjense, es tan generoso que nos la da sin ningún reproche y abundantemente, ¿no? O sea, vaya, si tú le pides sabiduría a Dios, puedes pedirle toda la sabiduría que necesites, ¿no? No es así como que limitada. Entonces, creo que dice la palabra de Dios, ¿no? Que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Cuando nosotros somos reverentes a Dios, cuando le obedecemos, Él nos da de su sabiduría y nos da de su dirección. Y esas también son promesas de Él para nuestra vida. No nos está dejando así pues a ver, ¿qué haces, no? No, Él nos da las respuestas a todas esas dudas, las respuestas a todas esas cosas que están en nuestro corazón y que a veces no alcanzamos a comprender. Y las respuestas que son más allá, que solamente Él conoce, para esas respuestas Él nos da paz a nuestro corazón, ¿no? Y nos dice, confía, ten fe en mí. Entonces, tenemos un Dios que es sabiduría y esa es una gran promesa y una gran bendición para nuestra vida también. Ahora el versículo 4. Que nos dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y bueno, este versículo nos habla de la protección y el cuidado que Dios tiene en nuestra vida. Y creo que todas nosotras lo hemos experimentado, ¿no? A veces cuando vivimos cosas en las que sentimos que pues tal vez pudo habernos ido mal, pero el cuidado, la misericordia, la gracia de Dios nos protegió de diversas situaciones, ¿no? Muchas cosas a lo mejor ni siquiera las percibimos ni las vemos,
pero Dios nos está cuidando todo el tiempo. No sabemos de las cosas que Él nos está librando, pero Él nos está cuidando, ¿no? Entonces, también ese cuidado que Dios tiene de nosotros es una promesa para nuestra vida. Por eso debe darnos más seguridad. No quiere decir que nos vamos a volver imprudentes, ¿no? Porque luego de repente, dice la gente, yo en algún momento escuché o vi una noticia, no sé si fue real, pero de un señor que se metió a una jaula de leones porque dijo que Dios lo iba a cuidar, ¿no? Y no es así. Dios tiene cuidado de ti, de tu vida, pero no es como que si te avientas de un puente Dios te va a salvar o va a mandar ángeles, porque recuerden, ¿no? Cuando Jesús fue probado, o sea, eso es tentar a Dios, eso no es correcto, ¿no? Cuando nosotros creemos, confiamos en Dios y en que Él nos está cuidando, tenemos más seguridad en nuestro corazón y podemos vivir tranquilamente. No andamos con zozobra, no andamos con angustia, no andamos inventando cosas que nos puedan pasar. Dios nos da esa paz porque confiamos en Él y confiamos en que Él tiene cuidado de nosotros. Y confiamos también que si Él permite cosas en nuestra vida es con un propósito divino, con algo que Él quiere enseñarnos, con algo que Él quiere mostrarnos. Lo que tenemos que hacer es ser sensibles a esas cosas que Dios permite en nuestra vida para saber qué es lo que nos quiere decir, qué tenemos que aprender, en qué tenemos que seguir creciendo, en qué tenemos que seguir perseverando. Entonces, este cuidado de Dios hacia nuestra vida, pues también es una promesa, ¿no? Una promesa que la vida se manifiesta en este versículo y que la palabra de Dios también nos confirma. Y vamos a leer Isaías 43:2 y Hebreos 12:6. Y le voy a pedir a Carmen y Anaí, si nos ayudan, por favor, amadas. Isaías 43:2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anejarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Igual, Carmen, si nos lees también el 3 de ahí mismo. Ok. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Que Dios está teniendo cuidado de nosotros, que aunque estemos pasando por desiertos, que aunque estemos pasando por dificultades, Él está teniendo el cuidado de nosotros. ¿Ok? Ahora el otro versículo que era Hebreos 12:6. Hebreos 12:6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Fíjense que en esta parte del versículo 4, donde dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento, sabemos que la vara y el callado representan esa disciplina de Dios para nuestra vida. Y como leemos aquí en Hebreos, esa disciplina de Dios es una muestra de su amor. ¿Por qué? Porque a través de la disciplina y la corrección que Dios hace en nuestra vida nos está perfeccionando, nos está limpiando, nos está santificando. Desafortunadamente, a veces estos conceptos se toman a mal, ¿no? O no son bien entendidos, porque a veces pensamos que esto de la disciplina de Dios es como si Dios fuera malo, y no es así, es todo lo contrario. La disciplina de Dios es para corregirnos. Y la verdad es que Dios siempre nos habla primero con mansedumbre, con amor, con paciencia. Y a veces la necedad del hombre lo lleva a tal punto de que Dios tiene que tener una disciplina aún más fuerte, justo porque está teniendo el cuidado de sus hijos. La palabra de Dios dice que cuando eres hijo, Dios te disciplina. Cuando no, pues no, simplemente haces lo que quieres, ¿no? Y aguas, porque si lo comparamos un poquito
con un padre o con un hombre y un hijo de seres humanos, pues sabremos que los papás a veces tenemos que ponerles límites a nuestros hijos, tenemos que disciplinarlos porque los amamos, porque sabemos que muchas veces las cosas que hacen no son correctas. Sabemos que si ellos siguen por esos caminos seguramente van a terminar mal. Y comparándolo es un poquito eso lo que Dios hace con nosotras. Esa disciplina es una muestra de su amor porque es la forma en la que Él nos corrige y nos está perfeccionando, ¿no? Hoy nosotras como cristianas lo entendemos y lo vemos así. Entonces tenemos que desechar esas falsas ideas de que a veces oír este versículo sin saberlo, sin conocerlo, puede dar la impresión de, híjole, pues Dios es malo, ¿no? Y es castigador. Y no es así. Tenemos que entenderlo como la palabra de Dios nos lo está enseñando, ¿no? Ok. Ahora en el versículo 5. Dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y aquí hay tres aspectos importantes. Está hablando del cuidado, de la protección y de la provisión de Dios para nuestra vida. Dios siempre va a tener cuidado de nosotros en ese sentido también. Cuando habla de aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, quiere decir que Dios te exalta, Dios permite que cuando tú eres obediente a Él, cuando haces las cosas conforme a su voluntad, Dios te da honra delante de los hombres, permite que ellos reconozcan eso que hay en ti diferente, con el único propósito de que Él sea exaltado, porque nosotros sabemos que las cosas que nosotros hacemos bien delante de los ojos de Dios es porque Él está obrando en nosotros. Nosotros no tenemos mérito porque nosotras somos pecadores. Nosotros, vaya, gracias a la gracia, aunque suene redundante, hoy Dios está transformando nuestras vidas y podemos vivir y hacer cosas diferentes de lo que hacíamos. Pero es Dios en nosotras y Él nos da gracia delante de la gente, nos honra delante de la gente justo por eso, porque hemos sido obedientes a Él, porque hemos sido guiadas a través de su espíritu. Entonces, Él también nos da ese reconocimiento. En la palabra donde nos habla de ungir, fíjense que hay una historia, dice que los pastores ungen a las ovejas con aceite en su cabeza, porque muchas veces los insectos hacen nido en ellas y eso les causa enfermedades. Por eso los pastores las ungen. Pero hablando en una manera espiritual, Dios nos ungió con el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Él nos da la guía y la dirección a través de su Espíritu para hacer las cosas correctas delante de sus ojos. Entonces nosotras tenemos esa marca de ser hijas de Dios. Y eso es una promesa hermosa para nuestra vida, porque quiere decir que Él tiene el cuidado, nos ama tanto, nos ha adoptado como hijas y ha puesto a nuestro consolador, a quien va a dar esa guía y esa dirección a nuestra vida. No nos ha dejado solos ni a la deriva, ¿no? Él está con nosotros a través de su espíritu. Y cuando habla de que la copa está rebosando, habla justamente de esa provisión, ¿no? De esas cosas que Él siempre nos va a dar y no va a permitir que nos haga falta, ¿no? Un hijo de Dios, cuando pasa por una prueba, a lo mejor de provisión, es con un propósito nuevamente, ¿no? Pero Él siempre se hace cargo de nuestras necesidades. Entonces, tenemos que confiar en esas promesas de Dios para nuestra vida. Y aquí vamos a leer dos versículos más, Filipenses 4:19 y Juan 12:26. Y le voy a pedir a Bere y a Lupita si nos lo leen. Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplicará todo lo que os falta
conforme a sus riquezas en gloria de Cristo Jesús. Que Dios nos suplirá todo aquello que nosotros necesitemos. Todas esas cosas que nos hagan falta, Él nos la va a dar. Entonces tenemos que vivir confiadas en Él, ¿no? No tendríamos por qué angustiarnos en el sentido de, ay, acuérdense que el Mateo también nos enseña, ¿no? ¿Qué voy a comer mañana o qué voy a vestir? No, o sea, Él tiene cuidado de nosotras. Tenemos que confiar plenamente, como hablábamos al principio, en que si Él lo ha prometido, Él lo va a cumplir. ¿Ok? Y Juan 12:26, por favor. Juan 12:26. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviera, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Aquí nos habla de cómo cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, Él nos da reconocimiento delante de los hombres, no para enaltecernos, sino para que sintamos que Él está ahí viendo que estamos trabajando para Él, ¿no? Y eso es lo que debe de dar confort a nuestra alma. Ok, ahora en el versículo 6 dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Sí. Y fíjense que pues también es una promesa hermosa, ¿no? Sabemos que Dios siempre tiene cuidado de nosotras y siempre tiene cosas para nuestro bien, nos da cosas que hacen bien a nuestra vida. Y obviamente que la misericordia de Dios está en nosotros de siempre, ¿no? Si nosotros pudiéramos ver lo que verdaderamente nos merecemos, pues como mucha gente lo dice, ¿no? Creo que ya estaríamos muertos, ¿no? Y sin embargo, la misericordia y el amor de Dios es tan grande que nos mantiene con vida, y no solo eso, nos llena de bendiciones, nos llena de grandes cosas en nuestra vida que no nos merecemos y que Él nos la da por gracia, ¿no? Por amor. Entonces, esto es hermoso. Y la más grande y hermosa promesa es la que dice al final, ¿no? En la casa de Jehová moraré por largos días, que nos está hablando de esa vida eterna en su presencia. Recuerden que dice su palabra, que Cristo fue a preparar esa morada para nosotros, ¿no? Entonces, esa promesa es algo que se va a cumplir en nuestras vidas y que, como decíamos al principio, es suficiente esa promesa para que vivamos todos los días en plenitud y gozo, porque tenemos a un Dios vivo, a un Dios salvador, que dio a su Hijo para que nosotros hoy podamos tener estas promesas y descansar en ellas. Y bueno, vamos a leer estos últimos versículos. Es Jeremías 29:11, Segunda de Crónicas 39, Juan 14:2 y Mateo 25:34. Y les voy a decir quién me ayude, por favor. Yadis nos ayuda con Jeremías, Nadia con Crónicas, Vicky con Juan y Irma con Mateo, por favor. ¿Sí los tienen todos los versículos o les faltó? ¿Sí lo tienen, verdad? Bueno, empezamos. ¿Mateo qué? Mateo Perdón, ¿Mateo qué? 25:34. Gracias. Ok, empezamos con Jeremías, ¿verdad? 29:11. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces, todas las cosas que Dios piensa para nosotros son buenas, son para bien. ¿Okay? Entonces, Segunda de Crónicas 39.
Sí, segunda de Crónicas 39 dice, porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que tienen cautivos, y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volviereis a él. Entonces, pues saber que estamos en los caminos de Dios y que su misericordia nos toca todos los días, nos las da todos los días, pues es una gran bendición para nuestra vida, ¿no? Porque saber que Él nos perdona, que nos ama, que nos sigue cuidando, aún a pesar de que fallamos, porque somos carne y porque seguimos fallando todos los días, y Él tiene esa misericordia hacia nosotros, ¿no? Eso debe dar paz a nuestro corazón y saber que podemos seguir en este camino porque Él nos perdona, ¿no? No quiere decir que tenemos permiso de pecar deliberadamente, ¿no? Porque ese no sería un pensamiento de un cristiano genuino, ¿no? Habla de que Dios te conforta aún en esas debilidades, ¿no? Aún en esas fallas que seguimos teniendo. Juan 14:2. Juan 14:2. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Esto es hermoso, ¿no? Saber que cuando Cristo ascendió al Padre, dio esta promesa, ¿no? Y nos dice a todos nosotros, voy a preparar su hogar, su casa, el lugar donde van a habitar conmigo eternamente. Entonces, pues es hermoso saber que, que al final de toda esta leve tribulación momentánea, como dice la palabra, de estas aflicciones que tenemos en esta vida, nos espera una eternidad en la presencia de Dios, ¿no? Donde va a estar Cristo con nosotros. Y wow, pues eso es hermoso. Mateo 25:34. Ujú. Creo que no se oye, amiga, de tu micro Sí, perdón, estaba silenciada. Entonces el rey dirá a los que estén a su derecha, vengan ustedes, que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Mateo 25:34. Yo creo que me perdí. ¿Cómo, perdón? Sí, ya. Perdón, es que lo estaba leyendo así. Mateo 25:34. Sí, yo me equivoqué del libro, no, pero sí es ese, leíste el correcto. Y bueno, pues sí, aquí nuevamente, ¿no? Es ese llamamiento de Dios hacia sus hijos y decir que en algún momento vamos a poder vivir en su reino, ¿no? Totalmente. Ya vivimos en el reino de Dios desde el momento en que reconocemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Desde el momento en el que sabemos que nuestro Dios es el soberano en nuestra vida, nuestro Rey. Pero vamos a tener ese reinado celestial cuando ya estemos en su presencia, ¿no? Y va a ser completamente diferente de lo que vivimos hoy. Entonces, pues yo hoy la invitación es a descansar en estas promesas, a reconocer que tenemos un Dios bueno que está teniendo el cuidado de nosotras en todos los sentidos, que nos da descanso, que nos da paz a nuestro corazón, que conforta nuestra alma, que nos provee de lo que necesitamos. Eso debe alentarnos a seguir adelante en esta vida que a veces presenta tantas situaciones tan difíciles, pero que, como dice su palabra, ¿no? Es una leve tribulación momentánea cuando la comparamos con la gloria que nos espera en su presencia, ¿no? Entonces, pues es hermoso saber que Dios tiene promesas para nosotros y que podemos descansar en ellas. ¿Ok? Y bueno, amadas, pues no sé si tengan alguna pregunta, duda, comentario, algo que añadir al estudio, que nos nutra más, que complemente a lo mejor todo lo que hoy aprendimos. No sé, ¿alguien quiere decir algo? ¿No? Sí quedó entendido.
Bueno, amadas, pues yo espero que todo esto haya sido de edificación para nuestras vidas y bueno, pues que pueda ser puesto por obra, ¿no? Cada día. Pensar que tenemos un Dios bueno, un Dios que nos ama, un Dios que nos está cuidando. Bueno, amadas, pues entonces ahora sí vamos a despedirnos en oración. Adelante, amada Vicky. Sí, gracias. Amado Padre Celestial, te doy tantas gracias por este tiempo que nos permites alimentarnos de tu palabra, Señor. Gracias por los corazones que se conectaron esta noche, Señor. Gracias por nuestra hermana Irma que se integra a este grupo, Señor. Te pedimos que nos ayudes a ser ejemplo, a dar buen testimonio, Señor, a compartir de tu palabra, Señor. Te pedimos que nos ayudes a guardar en nuestro corazón las promesas que nos has dado, Señor, y a ser fieles a ti. Te damos gracias por la vida, Señor, y te pedimos, mi Dios, que nuestra fe nunca decaiga y que siempre tengamos presente tu palabra, mi Dios. Te doy tantas gracias en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén.